Bienvenidos al canal Estudios Bíblicos. Puede que no hayan oído el nombre Sesu antes, pero su historia es algo que todos deberían saber. ¿Qué pasaría si les dijera que hubo un pueblo, anterior a la formación de Israel, que adoraba al Dios Todopoderoso incluso antes de Abraham? Sí, los Sesu eran un antiguo y enigmático pueblo semítico que reverenciaba al mismo Dios que luego sería conocido como el Dios de Israel. En este video vamos a desentrañar los misterios que se esconden tras esta civilización casi olvidada, que podría cambiar por completo nuestra comprensión de los orígenes del culto a Yahvé. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle de esta asombrosa revelación. El misterio del culto a Yahvé antes de Israel. A primera vista, la idea de un pueblo que adoraba al Dios Todopoderoso antes de Israel puede parecer extraña, casi inquietante. Después de todo, estamos acostumbrados a asociar el culto al Dios de Abraham directamente con la historia de Israel. Pero lo cierto es que la propia Biblia nos ofrece pistas sobre la existencia de grupos semíticos que, incluso antes de la formación de Israel, reverenciaban al Dios Todopoderoso. Muchos de estos grupos, de hecho, tenían una conexión directa con Abraham. En este contexto, hay una figura bíblica que desempeña un papel crucial, aunque a menudo se la pasa por alto: Jetro, también conocido como Reuel. Era un sacerdote del Dios Altísimo y su importancia en el Antiguo Testamento, especialmente en relación con la historia de Moisés, es inmensa. A pesar de su silenciosa presencia en las Escrituras, la influencia de Jetro es fundamental, sobre todo en el Pentateuco, y más concretamente en el libro del Éxodo. Conocer la historia de Jetro es entender una parte vital de la narración bíblica que a menudo se olvida, pero que arroja luz sobre aspectos profundos del culto al Dios de Israel incluso antes de que Israel existiera. Cuando Moisés huye de Egipto, se dirige directamente a la tierra de Madián, donde conoce a un sacerdote, un hombre de origen semítico, descendiente de dos pueblos, los kenitas y los madianitas. Moisés acaba refugiándose en la casa de este sacerdote, que era devoto del Dios de Abraham pero que pertenecía a los kenitas y madianitas. Durante 40 años, Moisés permanece en Madián, aprendiendo de Jetro, también conocido como Reuel, y profundizando en su conocimiento de las tradiciones e historias de los pueblos semíticos, de los que él mismo descendía. Se familiariza no solo con las tradiciones del pueblo de Abraham, sino también con las de otros pueblos semíticos. Moisés se casa con Séfora, una de las hijas de Jetro, y así, a través de este matrimonio y de sus años en Madián, se conecta aún más profundamente con sus raíces semíticas. Jetro es solo un ejemplo bíblico que prueba la existencia de pueblos semíticos que adoraban al mismo Dios que Abraham. Y es en este contexto donde surge el enigmático Sesu, uno de los pueblos semíticos que, como los kenitas y los madianitas, sirvieron al Dios de Abraham incluso antes de la formación de Israel. Los Sesu, o Saso en egipcio antiguo, eran nómadas pastores de lengua semítica que habitaron el sur del Levante desde finales de la Edad del Bronce hasta principios de la Edad del Hierro, o durante el tercer periodo intermedio de Egipto. Los antiguos egipcios consideraban a estos habitantes de tiendas de campaña, organizados en clanes gobernados por jefes tribales, como bandidos, activos desde el valle de Jezreel hasta Ascalón, extendiéndose por Transjordania, el Sinaí e incluso hasta Arabia Saudita. Los egipcios, que sentían una profunda antipatía por los hicsos, a menudo veían a los Sesu como simples malhechores. Al explorar la etimología del nombre Sesu, se cree que proviene del término egipcio Sasu, que originalmente significaba aquellos que se desplazan a pie. Otros estudiosos, como Leví, Adams y Muniz, sugieren conexiones con la palabra egipcia SS, que significa vagar, o con la raíz triliteral semítica sasas, que se encuentra en hebreo y que significa saquear o robar. Por lo tanto, Sesu era una designación para ciertos grupos y subgrupos, posiblemente asociados con el pueblo hicso. En cuanto a la patria de los Sesu, si bien parece que su origen se encuentra en Transjordania, también se los registró en regiones como Canaán, Siria, Egipto, Sinaí y Arabia Saudita. La historia de los Sesu es rica y compleja, y su primera mención conocida aparece en una lista del siglo XVI a.C. que identifica a los pueblos de la región de Transjordania.
Explorar la trayectoria de los Sesu nos lleva de regreso a la Edad del Bronce tardío, un periodo en el que estos nómadas semíticos se destacaron no solo por su estilo de vida, sino también por su impacto en la historia de las antiguas civilizaciones del cercano Oriente. La primera mención registrada de los Sesu se encuentra en la inscripción biográfica del almirante Amos, descubierta en el Cap. En esta inscripción, Amos informa que tomó prisioneros a los Sesu mientras servía al faraón Hachaeparenratut Mosa II. Los Sesu fueron capturados durante una expedición al norte. El erudito Gibeon, 1971, sostiene que el único acontecimiento capaz de explicar el surgimiento de los Sesu en esta época fue la expulsión de los Hicsos alrededor de 1550 a.C. En el año 39 del reinado de Thutmose III, durante su 14ª campaña militar, el faraón se encontró con los Sesu antes de llegar a Rechnou, lo que indica que los Sesu estaban presentes en el sur de Canaán, específicamente en la región del Negev, como se registra en la lista de enemigos de Thutmose III. El nombre Sesu también aparece en una lista de enemigos de Egipto inscrita en las bases de las columnas del templo de Salep, construido por Amenhotep III. Un detalle intrigante descubierto en este templo es la referencia a un lugar llamado SRR, en la tierra de los Sesu, TSHSWSR, que muchos creen que está relacionado con Petra, en Jordania, o cerca de ella. Este lugar es curioso porque alude a la tierra de Seir, de los edomitas, lo que revela una similitud fonética entre SRR y Seir. En el siglo XIII a.C., las inscripciones en columnas encargadas por Seti o Ramsés II en Amara, Nubia, mencionan 6 grupos distintos de Sesu, los de SRR, de RBN, de SMT, de WRBR, de YHW y de PYSPS. Estas referencias demuestran la extensión y diversidad de los grupos Sesu, que fueron reconocidos como adversarios importantes de Egipto en varias regiones. Estos registros no solo subrayan la presencia de los Sesu en diferentes áreas, sino que también sugieren su importancia en el panorama político y militar del antiguo Oriente Próximo. La asociación de uno de los grupos Sesu con YHW es particularmente notable, lo que sugiere una posible conexión con el culto a Yahvé. Esto plantea interesantes preguntas sobre los orígenes y las influencias religiosas de este pueblo. Los Sesu siguieron dominando la región montañosa de Canaán, Cisjordania y zonas de Transjordania, consolidando su poder hasta el punto de perturbar significativamente las rutas comerciales del norte de Egipto durante un periodo considerable. Esta creciente amenaza obligó a Ramsés II y a su hijo Merneptah a llevar a cabo intensas campañas punitivas contra ellos. Tras la retirada egipcia, las ciudades-estado cananeas quedaron vulnerables, a merced de los Sesu y los Abiru, a quienes se temía como enemigos poderosos. Los documentos de la 18ª dinastía egipcia confirman la creciente influencia de los Sesu en Canaán, evidenciada por el gran número de prisioneros capturados. En los registros de Amenhotep II, casi la mitad de los prisioneros enumerados eran de Corocaru, y más tarde por la designación de los Sesu como uno de los mayores enemigos de Egipto, junto con potencias como Babilonia y Teenu, Libia. Durante el reinado de Amenhotep III, el origen de los Sesu se identificó como cercano a la ciudad bíblica de Dotán, un lugar al que los beduinos solían llevar sus rebaños. Curiosamente, la historia de José en la Biblia hebrea también menciona a nómadas que llevaban a sus animales a beber agua a un manantial cerca de Dotán, lo que sugiere una posible conexión histórica o cultural entre estos relatos. En la campaña del faraón Seti, que es ampliamente reconocida debido a la estela de la victoria encontrada en Tel Mejito y Bet Sean, los Sesu habitaban una región fértil y montañosa entre Sila y Pakanim, posiblemente cerca de la ciudad de Gaza. El relieve que representa la campaña describe a los Sesu como un pueblo rebelde y caótico, cuyos líderes tribales se reunieron en las colinas de Kor, Karu, para planificar revueltas. Se los describe como personas que despreciaban a sus vecinos y que no respetaban las leyes del palacio egipcio. Durante esta campaña, Seti también se enfrentó a los Abiru en las cercanías de Megiddo, lo que puso de relieve la persistente inestabilidad y el conflicto en la región. Este periodo de agitación y dominio de los Sesu marca un capítulo fascinante y complejo en la historia del antiguo Oriente Próximo, donde la dinámica del poder, la cultura y la religión estaban en constante cambio. Ahora bien, cuando llegamos al Sesu de YHW, encontramos un detalle fascinante y sorprendente. El nombre del dios bíblico,
Yahvé, está directamente asociado con este grupo particular de Sesu, quienes ya adoraban al Dios Todopoderoso incluso antes de la formación del pueblo de Israel. Es importante recordar que, además de Jetro, hubo otros semitas que sirvieron a Dios mucho antes de la historia de Moisés. Un ejemplo notable es Job, del libro de Job, quien, según la mayoría de las fuentes, era un edomita, descendiente de Abraham y también adorador de Dios. Pero volviendo al Sesu de YHW, dos textos egipcios, uno del periodo de Amenhotep III, siglo XIV a.C., y otro del tiempo de Ramsés II, siglo XIII a.C., mencionan la tierra del Sesu de YHW. Según el investigador Michael Astor, esta traducción jeroglífica corresponde sorprendentemente al tetragrama hebreo YHWH, o Yahvé, y es anterior a la primera aparición conocida de este nombre divino, en la estela de Mesa, en más de 500 años. K. van der Toorne concluye que, ya en el siglo XIV a.C., mucho antes de que el culto a Yahvé llegara a Israel, grupos de edomitas, madianitas y ceneos ya adoraban a Yahvé como su Dios. Este hecho abre una nueva perspectiva sobre los orígenes y la difusión del culto a Yahvé, sugiriendo que ya estaba presente en las tradiciones religiosas antes de la formación de Israel, y que el Sesu de YHW jugó un papel crucial en esta historia todavía en gran parte desconocida. Es muy importante destacar que todo esto no hace más que reforzar lo que los propios textos bíblicos afirman categóricamente: los grupos madianitas y edomitas ya servían al Dios de Israel mucho antes de la formación oficial del pueblo de Israel. Esto es fascinante, especialmente cuando recordamos que Job, descrito como edomita, y Jetro, madianita, ambos creían en el Dios Todopoderoso y lo servían. Es claro que tanto los edomitas como los madianitas también practicaban el paganismo y el politeísmo, pero el culto al Dios de Abraham se conservó dentro de estas naciones. Jetro, por ejemplo, fue un sacerdote influyente en Madián, lo que sugiere que enseñó a muchos otros a seguir al Dios Todopoderoso. Esto nos lleva a pensar que entre los madianitas había un número considerable de adoradores de Yahvé. Además, algunos expertos creen que los israelitas pudieron compartir un origen común con los Sesu, considerando que sus hermanos edomitas y madianitas estaban incluidos en esta nomenclatura o designación para ciertos grupos semíticos. Vale la pena señalar que, desde la perspectiva egipcia, los semitas en general eran conocidos como Ixos o Ekaquesget en el antiguo egipcio. Ahora, quiero saber de ustedes. Dejen sus opiniones en los comentarios y cuéntenme si sabían algo sobre los Sesu, este antiguo pueblo o confederación de pueblos semíticos que adoraban al Dios Todopoderoso. Que Dios los bendiga a todos y los vea pronto.